Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe sin antes dirigirnos al Señor, nuestras súplicas, rezando por nuestro país, por nuestra nación, por el mundo entero, por nuestras familias. Que el Señor, con el manto protector de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, nos pueda proteger como auxilio de los cristianos. Invocamos la presencia de un Jesús que nos acompañe y del Sagrado Corazón también, que nos pueda proteger contra el coronavirus. Y decimos juntos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ñañe pomoía veipe ñandecir en ondepe, lleva la Virgencita de Caacupé y auxilio de los cristianos, y decimos juntos el anuncio del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe Nuevo Testamento, nuestra reflexión de todos los días, nuestro curso bíblico. Estamos poniendo las bases nosotros en este momento desde el aspecto teológico, es decir, de aquellas situaciones problemáticas que se vivían en la comunidad. Pero yo diría más que problemáticas en el sentido de peleas, son aquellas inquietudes, aquellas preguntas que la comunidad misma se hace sobre ciertos elementos que ellos celebran y entienden cómo se ha cumplido esa promesa de Dios a través de la misma encarnación, es decir, en la persona de Jesús, que pasó directamente con esta experiencia con sus discípulos, la vida terrenal, digamos así concretamente. Entonces, la encarnación de Dios. ¿Cómo es que verdaderamente en la persona de Jesús se ha realizado toda la promesa de Dios? Y ahora esta comunidad, que es la comunidad judeo-cristiana, es decir, son los secuaces, los seguidores de Jesús, que en la tradición oral transmiten, que en la tradición oral ellos entonces comienzan a reflexionar, a decir y a celebrar su propia fe, su propia vida, como cumplimiento total en la persona de Jesús de las promesas de Dios para con su pueblo. Y luego, en este tercer momento, ante toda esa reflexión y todo ese encuentro personal, oral, de una tradición, de una eclesia, ellos responden a sus propias inquietudes religiosas trascendentales poniéndolo por escrito. Y es eso lo que nosotros tenemos hoy delante de nosotros, que es la Biblia. Pero entonces se dan cuenta que para llegar a este tercer momento de la escritura de la Biblia, necesitamos conocer primero el por qué se está escribiendo, el por qué verdaderamente esa comunidad tiene la intención de ponerlo por escrito. Y estos son elementos indispensables que nosotros tengamos como base primero, que conozcamos bien, para luego poder entender lo que estamos leyendo, hacer una buena exégesis y sobre todo hacer una buena interpretación posteriormente para nosotros después de, si es el Antiguo Testamento, más de 3.500 años, si es el Nuevo Testamento, más de 2.000 años y así sucesivamente, podamos entender bien todo lo que el autor sagrado, todo lo que el profeta o todo lo que la comunidad nos quiso transmitir a través de estos libros, a través de estos fragmentos que encontramos en la Biblia. Nosotros en este sentido estamos hablando ahora de nuestra
nuestro estudio bíblico aquí sobre uno de los símbolos más interesantes y más importantes, decíamos, que es la Eucaristía, que es la cena de por sí, ¿verdad? Porque la Eucaristía nosotros la encontramos dentro de esta última cena, si es dentro del Nuevo Testamento, pero de por sí podemos también analógicamente mirar todo el Antiguo Testamento desde un aspecto antropológico de los banquetes cúlticos, porque siempre todo este proceso antropológico que nosotros tenemos en nuestra historia es la que después también vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento. No es que la Biblia o que el Nuevo Testamento o que los apóstoles están inventando cosas nuevas totalmente fuera de la realidad. Como decimos nosotros, no es una religión que cae de Júpiter o de Marte, sino que es una religión que responde al religarse existencial, a llegar a la esencia antropológica de la comunidad. No nos olvidemos nunca que el judaísmo es una religión comunitaria, es decir, siempre está atendiendo y está buscando el bien de la eclesia, de la iglesia, de la comunidad, de la tiguazú, de la sociedad. Ese es el objetivo principal. Desde una lectura de nuestra propia historia, nosotros miramos desde Dios y leemos desde Dios lo que encontramos en nuestro relacionamiento antropológico, es decir, en nuestro relacionamiento diario. Y entonces en este sentido nos estamos religando a lo esencial y lo fundamental de nuestra existencia. Miremos un poco esta acción simbólica de lo que es el hecho del comer, del compartir, del pan. ¿Cuál es el hecho simbólico? ¿Cuál es esta acción simbólica? ¿Cuál es el significado profundo que después también nosotros lo volvemos a encontrar en la Eucaristía? El sentido simbólico del pan y del vino. ¿Cuáles son los elementos? Que después nosotros lo entendemos ya como una lectura teológica. Aquí nosotros ya lo entendemos como lectura teológica cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Puede considerarse esclarecido en virtud de las acciones concomitantes, es decir, los dos elementos unidos y que viene desde dentro en su significación. El pan, por ejemplo, que es cocido en hogazas redondas, no se corta, jamás se corta, sino que se parte, se rompe, ¿verdad? Y se reparte. Se parte, se rompe y se reparte a los demás. Quiere aludirse con ello en la última cena a que el cuerpo y la vida de Jesús iban a ser rotos. Es decir, se iba a partir, iba a ser roto y luego se iba a repartir por los demás. Entonces ya es una pregunta, la primera que nos estamos haciendo. Y me parece elemental y fundamental esto, ¿verdad? Porque nosotros incluso durante la celebración eucarística, antes, ¿verdad?, de decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos son los llamados, ¿verdad?, a esta cena del Señor. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Justamente está partiendo, parte, es decir, rompe ese pedazo de pan. Esta es la simbología profunda, ¿verdad? Entonces ya nos hacemos una pregunta. ¿Será que esto está significando? ¿Será que la acción simbólica es justamente una vida de Jesús que se rompe por los demás? Pero yo también dije al final que se reparte. Fíjense, en Lucas capítulo 24, del 13 en adelante, nos narra el encuentro de Jesús con los dos discípulos de Emaús. En este camino Jesús les explica las Escrituras, pero ellos, leyendo la Biblia, aún no entienden y no le comprenden, aún totalmente. Se dan cuenta que no es solo Escritura entonces. No le comprenden totalmente cuál es ese camino de salvación que Dios estaba proponiendo. Dice, oh tardos de corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que se les cierra el entendimiento? Dice, a pesar de que Jesús les va abriendo con las Escrituras, es decir, es el primer paso. Pero la plenitud está en la comunidad, el encuentro comunitario, pero al partir, al romper y al repartir el pan. Dice que apenas Jesús dice, partió el pan, ahí ellos lo reconocieron. Miraron y se dieron cuenta. Es una experiencia entonces de repartir la propia vida, de ser generosos con los demás,
de no ser ensimismados, de ser egoístas. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. El Papa rezó el Regina Coeli desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Explicó la fiesta de la Ascensión. Dijo que es una invitación a anunciar y enseñar a seguir el camino de Jesús, pero que este anuncio consiste en primer lugar en dar buen ejemplo. Di fronte a un compito così impegnativo e pensando alle nostre debolezze, ci sentiamo inadeguati, come di certo si sentirono anche gli apostoli stessi. Ma non bisogna scoraggiarsi, ricordando le parole che Gesù ha rivolto a loro prima di ascendere al cielo. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mundo. El Papa también envió un mensaje a los católicos de China. En el año 2007, Benedicto XVI pidió que cada 24 de mayo se rece por los católicos de este país en la fiesta de María, auxilio de los cristianos. Desidero assicurarvi che la Chiesa universale, di cui siete parte integrante, condivide le vostre speranze e vi sostiene nelle prove della vita. También encomendó a la Virgen María a quienes estas semanas trabajan por la paz y el diálogo entre naciones. Antes de marcharse, anunció por sorpresa que convoca un año para reflexionar sobre la encíclica Laudato Si, que acaba de cumplir su 5º aniversario. Invito tutte le persone di buona volontà ad aderire per prendere cura della nostra casa comune e dei nostri fratelli e sorelle più fragili. Aunque el Papa rezó desde la biblioteca, después se asomó a la ventana para bendecir a los peregrinos que había en ese momento en la plaza. Desde hacía semanas este lugar estaba completamente vacío debido a la pandemia. Ahora, poco a poco, retoma la normalidad. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036.
Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy. Jesús, por tu amor, yo libre soy, y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre, me creaste un vencedor. Tuyo soy. Por tu amor, yo libre soy, junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy, yeah, yeah. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor, yo libre soy. Amándote hasta el final, hasta el final. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yara en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de esta parte del partir, del romper, del repartir. Jesús mismo, su propio cuerpo, su propia vida. Y decimos que este es el significado más profundo, ¿verdad?, que podemos encontrar en lo que significa la cena, en lo que significa después para nosotros ese rito eucarístico. Incluso nosotros estábamos hablando y estábamos diciendo, ¿verdad?, como una respuesta, sobre todo a los protestantes, que ellos solamente dicen sola Escritura, solo la Biblia. Sin embargo, en el camino, cuando Jesús habla con ellos y les explica las Escrituras, y mirá que es Jesús mismo el que les explica las Escrituras, no es cualquiera de nosotros, es Jesús mismo quien les explica. Pero ellos igual no llegan a comprender ni a entender, porque justamente, decíamos en otra
oportunidad cuando estudiábamos nosotros en este curso bíblico sobre la palabra oral y la palabra escrita. Veíamos de ambas partes elementos positivos, pero hay elementos que nunca nos cuadran totalmente. ¿En qué sentido? Que por una parte el lenguaje o la transmisión oral de por sí pierde muchos elementos porque uno nunca puede contar todo a través de la palabra, a través de lo que nosotros comentamos, a través de lo que nosotros estamos explicando. Nunca podemos explicar todo lo que es una experiencia profunda de vida. Nunca se puede explicar del todo. Por otra parte, está el peligro también que si es solamente una experiencia oral, transmitida de una tradición, que como nada está escrito, entonces yo puedo ir agregando cosas. Gatuche ya puay, porque es palabras sueltas, ¿verdad? No tienen vuelta, dice. En el sentido de que puedo ir agregando elementos nuevos cuando voy transmitiendo. Hoy digo una cosa, mañana no vuelvo a decir tal cual así como estaba, sino que puedo ir agregando cosas o puedo ir quitando cosas. Esa es la experiencia famosa del teléfono cortado. No sé si ustedes cuando chicos o cuando jóvenes hacían de estas dinámicas, pero es interesante. Comienza uno con una idea y despacito le dice en el oído al otro, ¿verdad? Y después el otro te escucha bien y tiene que transmitir esa misma idea al otro y al otro y al otro. Así entonces en un círculo hasta llegar al final. Y después que ese último que ha escuchado, que diga qué es lo que entendió y qué es lo que le dijeron. Algunas veces totalmente diferente, no tiene nada que ver de lo que dijo el primero. Es el teléfono cortado famoso, ¿verdad? Entonces, esa tradición oral muchas veces corre el peligro de no transmitir lo que verdaderamente ellos han vivido y ellos han querido también comentar y decir de la experiencia profunda con el Señor. Por otra parte, decíamos que la tradición escrita tiene otro problema. El problema de la tradición escrita es que lo escrito está, ¿verdad? En el sentido de que después responde a un lenguaje, a un género literario de ese tiempo, de ese grupo, de esa persona, ¿verdad? Nosotros, sin embargo, después vamos pasando y años y años y años. Nosotros estamos a más de 2000 años y necesitamos entonces hacer una lectura y dentro de esa lectura utilizar de muchas otras ciencias auxiliares que nos hagan entender verdaderamente qué es lo que se escribió ahí, cómo se escribió y para qué, ¿verdad? O sea, cuál es el mensaje principal que nos están queriendo transmitir con ese lenguaje. No es fácil. Y entonces también aquí necesita de una reinterpretación. Entonces la palabra de Dios cuando se está tomando y cuando se está leyendo necesitamos abiertamente hacer siempre una reinterpretación, saber qué quiso decir el autor sagrado. No agarrarlo así al pie de la letra, ¿verdad? Como hacen los protestantes y leen porque está escrito aquí, porque está escrito aquí. Pero no es porque está escrito simplemente, sino que hay que mirar y entender qué es lo que el autor sagrado quiso transmitir a la comunidad. Recordando estos elementos de base teológica que estamos diciendo, que el autor sagrado quiere transmitir el elemento fundamental que es el mensaje. ¿Qué mensaje nos quiere transmitir? ¿Cuál es la preocupación y cuál es el deseo de esa comunidad de darnos a entender? Nosotros que estamos iniciando, nosotros que estamos haciendo un camino, nosotros que no tuvimos esa experiencia directa con Jesús de Nazaret, ellos que lo tuvieron, ellos que comenzaron a reunirse, a celebrar, ellos que han entendido el mensaje, pero estando presente con Jesús, escuchando, preguntando. Ahora ellos lo van transmitiendo en forma oral a esta nueva comunidad que se va sumando de adeptos en el seguimiento de esta comunidad judeo-cristiana. Pero después entonces, ante la dificultad, como decíamos, de que estos testigos oculares, de estos testigos que han tocado, vivido, sentido, escuchado, desde la misma presencia física de un Jesús de Nazaret, ahora ellos con la tradición oral pueden ir perdiendo elementos fundamentales y ellos también con su desaparición, es decir, no hay ojo, ¿verdad? Entonces tienen que ponerlo por escrito, porque si no corre el riesgo, el peligro de ir olvidando elementos fundamentales de esta experiencia que han tenido con el Jesús de Nazaret histórico, de Dios que se ha encarnado en Jesús de Nazaret. Pero
Ya hemos dicho también que nosotros hoy nos encontramos a más de 2000 años de que se hayan escrito estos libros sagrados, estos fragmentos, estas reflexiones. Entonces nosotros de nuevo, nuestro estudio profundo, y como estamos haciendo aquí, a pesar de que nosotros aquí lo hacemos en una forma un poquitito más superficial, no vamos a los últimos detalles, a lo más profundo, ¿verdad? Necesitaríamos más tiempo, porque si no, nunca terminamos. El año de Biblia lleva imposible. Nos pasarán todos los años, nos moriremos y otros tendrán que tomar la posta y seguir explicando lo que nosotros estamos ahora iniciando y poniendo como base simplemente. Porque es elemental y fundamental este conocimiento, el saber. Y por escrito nosotros por lo menos dejamos algunas de las características fundamentales y elementales de este mensaje, pero necesitamos una buena exégesis, una buena interpretación, para no hacer el famoso lalareía, sino ya lalapareí, ya pareí cualquier cosa, sin entender ni lo que estamos leyendo. Y entonces, claro, cuando no entendemos y no sabemos qué hay por detrás, qué hay por debajo, entonces es mucho más fácil leerlo así y decir aquí dice, y punto, ¿verdad? Entonces es una forma literal, totalmente literal, pero que sabemos que no es así. Bueno, sigamos entonces con esta significancia, ¿verdad?, del pan y del vino, que por una parte Jesús entonces en la última cena utiliza como su cuerpo y su sangre, y entonces estamos diciendo que con esto puede considerarse una acción de que el pan siempre se parte y se reparte. Por lo tanto, el pan no se corta, sino se parte, se rompe y se reparte por los demás. Y si esto está simbolizando la misma vida de Jesús de Nazaret que su propia vida se entrega, quiere decir, se rompe por nosotros, muere por nosotros. Se reparte quiere decir que Jesús no es un Dios personal para cada uno, mi Dios, mi Salvador, yo y mi Diosito. Yo me confieso con Dios, yo. Eso es egoísmo puro, ¿verdad? Sino que aquí uno tiene que mirar y tiene que entender que es un repartirse ¿a quién? A la comunidad. Es el Cristo que me toca, que me llama, pero que me está llamando para una acción dentro de la comunidad. Por lo tanto, la pregunta retórica es, ¿será que esto podemos aludirlo, verdad?, con la última cena en que el cuerpo y la vida de Jesús se rompe, ¿verdad? El cuerpo de Jesús, la vida de Jesús se rompe para toda la comunidad. Volvemos enseguida con más en De Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos
queridos amigos, seguimos con Yandeyaran en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando la palabra del Señor, de esta acción simbólica del pan y del vino, lo que significa, decimos, el partirse, el repartirse a los demás, la vida del Señor que se reparte por nuestra propia salvación. No deja nada para sí, quiere decir, ¿verdad? Romperse quiere decir morir por los demás, partirse por los demás. Nosotros decimos también, tenemos esa expresión. Yo me estoy partiendo, trabajando por ustedes. Y alguna vez lo secuela, me estoy rompiendo por ustedes. Bueno, y al mismo tiempo me estoy repartiendo. ¿Qué quiere decir repartiendo? Y justamente atendiendo. Una mamá que tiene 4, 5, 6, 7, 8 hijos, etcétera, etcétera. Me estoy repartiendo. ¿Qué quiere decir repartirse? Y justamente estoy haciendo todo lo mío por dar lo mejor posible a cada uno de mis hijos, a mi esposo, a mi familia. O el papá que dice la misma cosa, me estoy rompiendo, trabajando por el bien de la familia, me estoy repartiendo en el sentido de mirar un poco las necesidades, qué es lo que mis hijos necesitan, mi familia necesita. Por lo tanto, las lecturas, que ciertamente las de 1 Corintios 11:24, 1 Corintios, esta es mucho más tardía, ciertamente, sería entonces ya un agregado posterior, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que los primeros escritos que tenemos del Nuevo Testamento son justamente de San Pablo. A pesar de que aquí tenemos el capítulo 11, 24, versículo 24 de 1 Corintios. Y una de las cartas donde vemos la autenticidad de los escritos paulinos justamente es en las cartas de Pablo escritas a los Corintios. Pero aquí parece que ya es una cosa un poquitito más tardía, es decir, esta ya es una reflexión agregada posterior a la carta de Pablo. Dice lo siguiente, el cuerpo roto por ustedes, el cuerpo roto, dice luego, ¿verdad? Por ustedes, intentan acentuar este sentido de nuestra teología que estamos explicando ahora. El hecho de que Jesús se rompe por la humanidad, muere por nosotros. Entonces la simbología del pan, fíjense lo que estamos celebrando nosotros en este sacramento importante de la Eucaristía. No es que nosotros estamos mirando ahí un pedazo de hostia que solamente se hace un gesto de romper ese pan y ya imagina. No, aquí el hecho del gesto simbólico del romper el pan, estamos diciendo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Cuando dice Jesús, dice a la cuenta, este cuerpo se está rompiendo por ustedes. Este cuerpo se está entregando totalmente por ustedes. Este papá y esta mamá que está trabajando a full, ¿verdad? Por su familia y por sus hijos, es porque les ama. Me estoy rompiendo por ustedes, ¿se entienden? Me estoy repartiendo totalmente a ustedes. Porque la preocupación del papá y de la mamá en la medida en que están trabajando, ¿verdad? Por la familia, están buscando el sustento de cada día y después justamente para repartir a sus hijos aquello que necesitan para crecer, para formarse. En fin, son los elementos interesantes que nosotros miramos desde esta acción simbólica del pan y del vino. El vino, por otra parte, se derrama en la copa. Se derrama en la copa. Será derramada por todos ustedes, por eso se utiliza en esa fórmula, que también lo utiliza Pablo, ¿verdad? En una reflexión posterior, ciertamente que esa sería una reflexión posterior agregada ya por la comunidad a la carta de Pablo. De igual modo también el vino o la sangre de Jesús, porque esta es mi sangre, dice Jesús, se derramó la sangre de Jesús en la cruz. El hecho de derramarse la sangre de Jesús mismo en la cruz está significando el dolor, el martirio, el sufrimiento. Todo papá, toda mamá o cualquiera de nosotros, ¿verdad?, que cumple con esa misión, que es siempre una misión salvífica. Atención, que todos estamos realizando una misión salvífica, porque salvación significa buscar la felicidad, la dignidad, la realización, tu plena realización, tu dignidad. Llegar a esa dignidad que Dios ha puesto en tu corazón, en tu vida. Tenemos que vivir dignamente, tenemos que ser felices. Eso quiere decir salvación. Pues si no vengan de Yaran, pues si no quiere decir Dios nos da la salvación. Dios nos conduce hacia la felicidad. Pero dice la salvación, ¿verdad? Por lo tanto, todos los textos que nosotros encontramos acentúan con la palabra derramada.
esta es mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Qué linda que esta es la fórmula, ¿verdad? Y esto nosotros lastimosamente, muchos grupos, sobre todo los sectarios, los protestantes, desaprovechan de una de las acciones mejores, ¿verdad? Porque aquí está el centro y nosotros justamente entendemos y no hace falta hacer demasiado esfuerzo para entender que este es el centro, donde Jesús justamente en la última cena, es ahí el momento clave, ¿verdad? La última cena es el momento clave donde Jesús prácticamente pagó, ¿verdad? Con toda la gracia y se entrega totalmente. Es ahí donde Él, con este gesto simbólico del pan y del vino, está diciendo, en una forma simbólica justamente, la acción que va a realizar. ¿Cuál es la acción máxima que va a realizar posteriormente? Porque después de la última cena sabemos que comienzan los hechos, ¿verdad? Le toman preso a Jesús en el Getsemaní, después enseguida el momento de esa oración, ahí en el momento de la oración, después que vienen los soldados, lo toman, ¿verdad? Ya comienza toda la pasión, ¿verdad? Pasión, después viene ya la muerte, la cruz, ahí está la sangre derramada. Esta es la sangre derramada por muchos, es decir, la sangre derramada por cada uno de nosotros. Y esto es entonces lo que nosotros vemos en esta acción simbólica, por el cual la comunidad reflexiona y lo encuentra en el pan y el vino, que está simbolizando, por eso es el símbolo mayor, y al ser ese símbolo mayor que puede existir, el partir el pan, el repartirse, el romperse por nosotros, a través de esta acción simbólica nosotros estamos cada día de nuevo haciendo presente esa misma acción de Cristo, de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia sociedad, en nuestra propia comunidad. Ciertamente que ahora ya no es Cristo el que está muriendo, sino que es Cristo el que vuelve con nosotros y somos cada uno de nosotros la comunidad que entiende la presencia de un Dios donde nosotros morimos a tantas cosas porque somos nosotros los alter Christi, ¿verdad? Somos nosotros ahora quienes tenemos que rompernos por los demás, rompernos por la comunidad, dar y derramar nuestra propia sangre, ser capaces entonces de afrontar situaciones y dificultades, ¿verdad? Derramar la propia sangre, ¿verdad? Por los demás, por la comunidad. Ahora, si la última cena de Jesús fue una comida pascual, el simbolismo quedaría aún mucho más acentuado, porque para esta comida pascual estaba prescrito el vino, ¿verdad? El vino. Y entonces, si es verdaderamente, y esa comida estaba en el momento pascual, como nosotros lo entendemos así, ¿verdad? Sobre todo San Juan dice que en ese momento en que se celebraba la Pascua, es que Jesús también está muriendo, en ese momento en que están matando al Cordero Pascual, están derramando la sangre del Cordero. Significa el simbolismo más profundo para esa religión del judaísmo y que para nosotros significa una entrega total incluso hasta el martirio. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, Una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad. renovando nuestra fe. Entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. He tratado de escaparme y de correr. Tu amor quise negar, pero fallé. Te sentí en cada nota que canté, pues la oveja siempre tiende a volver. Y ahora con el tiempo puedo comprender que aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Y aún en medio de mis dudas tú eres la razón para seguir, para seguir. He tratado de escaparme y de correr. Tu amor quise negar, pero fallé. Te sentí en cada nota que canté, pues la oveja siempre tiende a volver. Y ahora con el tiempo puedo comprender que aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Aún en medio de mis dudas tú eres la razón para seguir adorando, para seguir adorando. Aún en medio del desierto tú sigues siendo Dios. Aún en mi peor momento me aceptas como soy. Aún en medio de mis dudas tú eres la razón para seguir
que siendo Dios, aún en mi peor momento me aceptas como soy. Y aún en medio de mis dudas, tú eres la razón para seguir adorando, para seguir adorando. Queridos amigos, seguimos reflexionando con Ñande Yarañ en el Nuevo Testamento. Volvemos a esta acción simbólica del cuerpo y de la sangre de Jesús que decimos nosotros a través del pan y del vino. Y estábamos diciendo que los textos que acentúan el hecho de que la sangre es derramada significa en este caso de una entrega total. El cuerpo de Jesús que es roto, ¿verdad? Se rompe por cada uno de nosotros, también significa esa entrega total que luego se reparte a todos. Tiene razón de ser consideradas las acciones de Jesús en la última cena como acciones simbólicas, del mismo modo que los profetas ya expresaban a veces su mensaje a través de gestos o de acciones. Bueno, aquí entonces volvemos a entrar en el aspecto de la simbología. Es una explicación sobre la cuestión de los símbolos de nuevo, que nosotros ya hicimos bastante. Lleva esta mañana sobre la cuestión de los símbolos, para la insea, ahora nos está diciendo directamente que esta acción simbólica de la última cena es del mismo modo como lo expresan los profetas a través de este mensaje de gestos y acciones que ya hacían los mismos profetas, es decir, no solamente en el Antiguo Testamento. Ya decíamos nosotros en la introducción de este tema sobre la cena, sobre el hecho que después nosotros llegamos al sacramento de la Eucaristía, que es un proceso posterior, ¿verdad? Pero que tiene como base y como fundamento la cena de por sí, ese encuentro humano de relación con las personas, ¿verdad? Nosotros miramos aquí y vemos que esta acción simbólica expresan ya elementos que otras personas del Antiguo Testamento, que son los profetas, lo utilizaban también. Miremos un poco algunos ejemplos. Por ejemplo, Jeremías. A él se le ordena que rompa un cántaro, por ejemplo. Le dice el Señor, tienes que romper un cántaro. Así dice Yahvé, quebrantará al pueblo y al Estado de Israel. Quebrantará al pueblo y al Estado de Israel. Así como tú harás este gesto, le dice a Jeremías. Bueno, nota, yo caña debe cantar. Vamos a mirar un poco lo que nos dice Jeremías. Estamos en el capítulo 19, que nos habla de este cántaro. Y es lindo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos aquí justamente nuestras músicas, tenemos mucho el alfarero, el cántaro, ¿verdad? Somos nosotros como en las manos del Señor. María también, yo quiero estar en tus manos, en el sentido de que es el Señor el que va moldeando primero. Pero cuando la cosa no funciona, como que le dice, quiebra de nuevo, porque estoy en las manos del alfarero. ¿Quién es el que está modelando ese cántaro, ese jarro? ¿Quién es el que modela? Y es justamente las manos del alfarero. Dios entonces, analógicamente comparado como un alfarero, que está modelando nuestra propia vida. Entonces, es el cántaro roto justamente lo que encontramos en Jeremías capítulo 19. Así habló el Señor a Jeremías. Ve a comprar un cántaro de arcilla, le dice. Luego llevarás contigo a algunos de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Saldrás al valle de Ben-Jimón, que está ahí abajito nomás de Jerusalén, saliendo de las murallas, que está a la entrada de la puerta de la alfarería. Quiere decir que en ese tiempo de Jeremías, en esa parte, estaban los alfareros trabajando. Y allí proclamarás las palabras que yo te indicaré. Tú dirás, escuchen la palabra del Señor, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo haré venir sobre este lugar una desgracia tal que a todo el que oiga hablar de ella le zumbirán los oídos. Le zumbarán los oídos.
O sea, les va a molestar lo que les voy a decir. Atención, entonces estén preparados. Porque ellos me han abandonado y han enajenado este lugar. Ellos me han abandonado y han enajenado este lugar. El primer elemento entonces que nos está diciendo, y esta relectura, ¿verdad?, que se hace, imagínense qué hermoso. El Nuevo Testamento está haciendo y está cumpliendo todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, ciertamente, ¿verdad? Aquí tenemos y estamos leyendo el capítulo 19 de Jeremías, que son elementos proféticos, signos que está haciendo Jeremías, el Señor mismo que le pide. Y dice, han quemado incienso a otros dioses. Aquí está entonces la idolatría. Se han ido detrás de otros dioses. Están buscando otros elementos. Se fueron detrás del dinero. Se fueron detrás del diezmo. Se fueron detrás de la comodidad. Se fueron detrás de sus negocios. Se fueron detrás de su tiempo simplemente. Detrás de sus quehaceres muy humanos. Y se han olvidado de mí, dice el Señor. O sea, este es el motivo, esta es la causa por el cual está llamando, ¿verdad?, al profeta para que haga esto. Han abandonado y han enajenado este lugar. Se refiere al templo, ciertamente. Quemando en él incienso a otros dioses. A otros dioses le están quemando incienso. Que no conocían ellos, incluso estos dioses, ellos no conocían antes. Y claro, es como decir eso, antes que yo vengo allá de la campaña y mis intereses eran otros intereses, ¿verdad? Y después de a poquito vine hacia la ciudad, me fui corrompiendo, me dieron un puestito, después me llamaron y me dijeron poder hacer esto y vas a ganar una platita así. Y después me dice, bueno, ya comienza a coimearme y así sucesivamente. Ahora soy un gran dirigente y estoy ahí al frente, ¿verdad?, de algo. Y entonces, sin una licitación tramposa no puedo ganar nada. Entonces tengo que coimear, tengo que hacer esto. Y después se arma todo un alboroto, ¿verdad? Así llegan a hacer perder porque los que están arriba, ellos no pierden, ¿verdad? Los que están en la mafia, que están por encima, te utilizan. Y bueno, esta es la vida. Entonces me han cambiado, dice el Señor, me han cambiado. Han hecho y han quemado un incienso a otros dioses, a otros valores. Vamos detrás de otras cosas, considerando los dioses de nuestra vida, ¿verdad? Porque decimos, es lo único que me va a hacer feliz, es lo que yo quiero, decimos al final de cuentas. Que ellos no eran conocidos ni por sus padres, ni los reyes de Judá, o sea, nadie les conocía. Ustedes cambiaron, fueron cambiando sus dioses, que no conocían ellos ni sus padres ni los reyes de Judá, y porque han llenado este lugar de sangre inocente también. Han edificado lugares altos a Baal, a quemar en el fuego a sus hijos como holocaustos a Baal, cosa que yo no había ordenado ni dicho y que jamás se me pasó por la mente. Imagínense, esto es lo que le está diciendo. Estas son acciones simbólicas, como decíamos, porque después al final el Señor va a decir, quiebra este cántaro, quiebra. Es un símbolo, es una acción, el hecho de romperse, porque esto ya no sirve, esto ya no vale. Tenemos que volver a rehacer todo. Este jarro que estamos rompiendo, este cántaro, tenemos que entonces darle una nueva vida, una nueva construcción de algo que yo ahora les ofrezco y donde la fuerza del Espíritu de Dios tiene que permanecer en la propia vida de ellos. Bueno, queridos amigos, por el día de hoy vamos concluyendo nuestro curso bíblico. Seguiremos mañana con más de Yarañe. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.